Vamos a buscar en Romanos, capítulo 13. A ver, ¿quién se acuerda de lo que hablamos el domingo pasado? Zafarte. ¿Quién se acuerda de lo que hablamos el domingo pasado? A ver. ¿Cómo, Nacho? El ojo bueno y el ojo malo. Los que no estuvieron dicen, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso del ojo bueno y el ojo malo? A ver, Lucas nos va a explicar. Só lembro que era o que vejo cuando miro, ¿no era esto? Muy bien. ¿Qué es lo que veo cuando miro? El ojo malo siempre ve otra cosa que lo que está viendo, como mirando hasta con una mala intención, ¿no? Con un deseo escondido, perverso quizás. Y eso, ¿qué producía en nosotros? Tinieblas. Amén. Y el ojo bueno, cuando miramos lo que Dios quiere que miremos, cuando miramos con los ojos de Dios, ¿qué produce en nosotros? Luz, muy bien. Entonces estamos hablando de tinieblas y de luz. Y vamos a seguir hablando de esto. Yo me sorprendí, hay tanto para hablar de las tinieblas y la luz, que es impresionante, podríamos predicar todo el año sobre esto. Usted dice, no, hablemos de otra cosa también. Pero fíjense lo que dice Romanos, capítulo 13, versículo 11. Hoy no tenemos el proyector porque tuvimos un problemita técnico. Pero dice así la palabra, si tienen Biblia la van a tener que usar. Sacudan el polvo porque claro, estaban acostumbrados a leer de la pantalla y ahora no traen Biblia, los hermanos. Dice el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, ¿de qué dice? Vistámonos de las armas de la luz. Hermanos queridos, Jesús nos salvó, nos liberó, nos restauró, nos llenó de su presencia y si no lo hizo todavía lo puede hacer. Si no lo hizo en tu vida todavía lo puede hacer el Señor, te puede salvar, te puede restaurar, te puede transformar, te puede cambiar. Pero ¿cuál es el propósito por el cual el Señor nos salva, nos transforma, nos cambia, nos saca de las tinieblas y nos pone en la luz? Lo cantamos hoy. ¿Para qué? Muy bien, pero era más vieja la canción, más antigua, más anterior. Muy bien, nos sacó de las tinieblas a la luz, lo dice la palabra, para que anunciemos las virtudes de Él. Amén. O sea, tenemos una misión, un propósito, una causa por la cual el Señor nos salva, nos restaura, nos transforma y nos hace nuevas criaturas y nos hace brillar porque somos luz. ¿Se acuerdan que hace 2 domingos atrás, si apenas se acordaban del domingo pasado, menos se van a acordar de hace 2 domingos atrás, ¿no? Pero hace 2 domingos atrás yo sí me acuerdo que hablamos sobre el hecho de que ¿cómo la gente va a creer en Jesús si no está físicamente entre nosotros? La gente, por ejemplo, cuando Jesús andaba por esta tierra, preguntaban, che, ¿Jesús dónde está parando ahora? ¿Por dónde anda Jesús? Entonces decían, está por aquel lado, entonces toda la gente iba corriendo, ahí está Jesús, ahí está Jesús. La gente se paraba en los caminos a verlo pasar con sus discípulos y de ahí surgen las historias, la mujer que tocó su manto, el enano que se subió al sicómoro para gritarle al Señor, los ciegos que recibieron la vista y tantas historias. ¿Por qué? Porque lo seguían a Jesús. Y ahora, ¿dónde está Jesús, hermanos? ¿Dónde es que aparece Jesús? ¿A dónde hay que ir para encontrarse con Jesús? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo escuchar? ¿Dónde lo puedo sentir? ¿Dónde lo puedo tocar? Porque necesitamos de Jesús. Amén. Que el Señor lo guarde y lo proteja. ¿Dónde está Jesús, hermanos?
Muy bien. ¿Jesús está en tu corazón? ¿Jesús está en medio nuestro? Entonces podemos decir que Jesús está en esta tierra a través de su cuerpo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Pero el cuerpo somos nosotros, cada uno de nosotros. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos su mente, somos su corazón. Somos quien hoy pone las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Echa fuera a los demonios y los demonios huyen. Somos los que tenemos la buena noticia de parte de Dios para este mundo. Dios está hablando y lo está haciendo a través de su Hijo Jesucristo, manifestado en su cuerpo que es la iglesia. ¿Se entendió lo que dije? Dios está hablando. Que su voz se pueda escuchar en todo el mundo depende de que nosotros como iglesia entendamos que la iglesia no es este culto. Entendamos que la iglesia no es una reunión. La iglesia no es para nada una asociación humana, una institución o una organización. La iglesia es Cristo manifestándose en la vida de las personas y a través de las vidas de las personas al mundo. Y la misión de la iglesia está justamente no acá, sino en el mundo. El que nos ve a nosotros debería ver la luz de Cristo, la luz del Señor, alumbrando. Y si queremos que la luz de Cristo sea reflejada a través de nuestra vida, tenemos que prestar atención y tener cuidado de lo que Jesús nos enseñó en el pasaje anterior, en el domingo pasado. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Con qué te estás llenando? ¿Qué es lo que está en tu corazón, los sentimientos, las emociones? ¿Qué es lo que está en tu mente, en tu cabeza? ¿Qué estás pensando? Todo eso hace que seas luz o que seas tinieblas. Pero el plan de Dios es que seamos luz. Por eso, como leímos el pasado domingo en Filipenses, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, como cantábamos recién, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Dónde resplandecéis? ¿Dónde? En el mundo. En medio de una generación perversa y maligna. ¿Estás ahí? ¿Te estás juntando con esa gente perversa y maligna? Sí, estás rodeado. Algunos están rodeados. Bueno, ahí es donde tenemos que ser luz. Porque acá estamos todos bárbaros, todos contentos y todos felices. Va, no sé, más o menos, ¿no? Está todo bien. Pero ese era el mundo donde resplandecemos. Acá, ¿de qué sirve una linterna? ¿Tiene sentido usar una linterna? Acá, que estamos iluminados. ¿Dónde sirve una linterna? Esa expresión de luminares es como si dijera, son linternas que están alumbrando. Debemos entender, hermanos, esto, y esto es lo que quiero remarcar en esta tarde, noche. Debemos entender que las tinieblas y la luz no solo son opuestas por naturaleza, sino que están en conflicto. Están en conflicto, las tinieblas y la luz están en conflicto. Hay guerra, hay batalla, hay luchas. Hay una dura batalla en el mundo espiritual, aún no solo para venir hoy. Yo lo he dicho muchas veces, por ejemplo, ¿cuántos tuvieron luchas para venir hoy? Y seguramente muchos de los que están acá han tenido luchas para venir, para congregarse, para alabar al Señor, para escuchar su palabra. Pero las luchas se presentan todos los días. Todos los días las tinieblas están queriendo ganar terreno en nuestras vidas. Por eso se manifiestan ante nuestros ojos como cosas buenas las tinieblas. Como Eva, vio que el fruto era bueno, y era un engaño del enemigo.
Entonces necesitamos mucho entender cómo es esto de las tinieblas y la luz. Hay tres cosas en este pasaje que leímos que debemos tomar en cuenta para batallar contra las tinieblas y permanecer en la luz. Dice el versículo 11, si lo tienen ahí, del capítulo 13 de Romanos: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cercana de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Está como mostrando de alguna manera el amanecer y que hay que levantarse. Pero dice ahí, conociendo que es el tiempo, que es ya hora de levantarnos. Hace unos cuantos años atrás, bastantes, mi hermano Gabriel se casó en Berisso, en un salón de fiestas. Hizo la fiesta del casamiento. Y con Laura volvíamos en nuestro Riley de 4 puertas. El Riley es parecido al Siam, es casi igual que el Siam. ¿Conocen el Siam? Uy, tendría que haber traído foto, ¿no? Porque hay una generación que no sabe qué es eso. Es un auto muy viejo, todo pintado de antióxido, pero era un cochazo, andaba re bien. Y nosotros fuimos con nuestro Riley viejito ahí al casamiento de Gabriel, y claro, bueno, comimos, pasó la hora, compartimos con la familia, ayudamos a levantar todo, y para cuando nos volvíamos ya era la madrugada, como a las 3, 4 de la mañana. Un sueño. Yo en esa época trabajaba todo el día, trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y estaba muerto, y era el casamiento de mi hermano. Y cuando volvíamos, por ahí por la rotonda de 122, 60 y 122, que está la estación de servicio YPF, bueno. En un momento nos quedamos absolutamente dormidos, pero totalmente dormidos. Laura, por ejemplo, nunca se queda dormida. Y yo por ahí cabeceo, entonces ella me pone a hablar, me ceba mate, qué sé yo, cuando viajamos. Pero en esta oportunidad nos quedamos los 3 chicos dormidos que estaban ahí, Elías, Johnny y Titi. Esteban todavía no estaba. Esteban era bebé. Imagínense las 4 criaturas en el auto y nosotros 2, y nos quedamos dormidos, manejando, con el auto en movimiento. Yo no recuerdo cuándo di vuelta a la rotonda de 122. No sé si la pasé por arriba, creo que no, pero no sé cómo fue, pero di vuelta a la rotonda, y cuando pasamos por las vías del tren, aquellos que conocen la zona, hay unas vías del tren, pasamos las vías del tren y el auto se sacude y nos despertamos los 2 a la vez y nos miramos y hicimos ¡ah! ¿Viste? Como las películas. Nos quedamos dormidos, ¿viste? Y miramos los chicos, miramos la calle, miramos todo. De ahí en más fui con los ojos así grandes. No me pude dormir más. Pero muchas veces Dios usa despertadores para que abramos los ojos y nos demos cuenta dónde estamos, qué estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo. Muchas veces el Señor usa despertadores, y aquellos que son muy dormilones, el Señor los tiene que despertar de una manera abrupta. Por ejemplo, yo recuerdo cuando nos despertaba al revés. Miren, la mayoría de las madres despiertan a los hijos: hijito, levantate. Y viene el padre y dice: levantad. Por ejemplo, yo soy así. Abby dice: no quiero que me despierte papi. Porque yo no tengo paciencia toda la historia de que se despierten, ¿viste? Pero, por ejemplo, mi mamá era así como impulsiva. Vamos, vamos, arriba, arriba. Nos sacaba la frazada así. Y mi papá, ¿qué hacía? Mi papá nos preparaba el desayuno. Venía, ponía música, que le escuchaba música clásica, y nos despertaba, me movía así: sí, hijito, levantate, levantate. Entonces yo prefería que me despertara mi papá y no mi mamá. Hay momentos, hermano, donde el Señor
tiene que ponerse en ese plan de violencia, de sacudirnos, de arrancarnos de la cama. Lamentablemente muchos cristianos viven sus vidas dormidos, sin estar atentos, sin estar despiertos, sin estar con los ojos abiertos, alertas. ¿Alertas a qué? A lo que está pasando, el tiempo de Dios. Es hora ya, dice. Y habla del tiempo, y esto conociendo el tiempo. Vos, hermano, hermana, ¿estás dormido o te estás dando cuenta de lo que está pasando a tu alrededor en el mundo espiritual? ¿Te estás dando cuenta de lo que está sucediendo? ¿Te das cuenta las cosas que están pasando? Y no me refiero solamente a los terremotos, las guerras, sino estás percibiendo lo de Dios en este tiempo, qué es lo que Dios quiere. ¿Estás entendiendo en este tiempo hacia dónde Dios quiere que su iglesia vaya? ¿O estás dormido? Estar dormido significa estar metido en otra cosa. Estar preocupado por otras cosas, estar ocupando tu tiempo en otras cosas. Estar invirtiendo tu vida en cosas que son temporales, que está bien porque estamos en el mundo, pero tenemos que estar alertas, atentos a lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer con tu vida en este tiempo? Y si estás dormido, hermano, yo te digo, despertate, vamos, arriba, abrí los ojos, date cuenta. Por eso Pablo, en la carta a los Efesios, les dice a los Efesios: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate, 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 abrí los ojos, mirá, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? Dice en 1 Tesalonicenses 4:4. El tema es este, claro. Si estamos en tinieblas, está oscuro, es de noche y nos dormimos porque no se ve. ¿Y qué haces vos cuando no se ve? Dormís, ¿no? Bueno, algunos de la noche no duermen, no sé qué hacen. Dice el versículo 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Hola. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, habla de la venida del Señor, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No te quedes dormido, anestesiado, insensible, ciego, sin poder ver, sin poder entender, sin poder darte cuenta lo que está pasando, lo que Dios está queriendo hacer, hacia dónde Dios quiere que vayamos. El Señor está viniendo, lo decimos siempre, con algo nuevo, y debemos percibir y entender lo que Dios está queriendo hacer. ¿Se acuerdan que Jesús se paró y lloró sobre Jerusalén? ¿Por qué? Y el lamento de Jesús, ¿cuál era? Si hubieras conocido la visitación de Dios, que Dios te visitó y vos ni te diste cuenta porque estabas durmiendo, porque estabas en otro canal, porque estabas mirando para otro lado, porque estabas pensando en otra cosa, porque estaba tu corazón puesto en otra cosa. Hermanos, fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo, como dijimos, con un propósito, con una causa, con una misión. Nuestra vida cobra propósito, sentido y dirección en Cristo, en Dios, en sus propósitos y en su voluntad. Nosotros somos los hijos de Dios, los hijos de la luz. Y no solo debemos andar en luz,
sino que intencionalmente tenemos que ir a donde están las tinieblas para que las tinieblas retrocedan. Amén. Intencionalmente, porque somos luz, tenemos que ir donde hay tinieblas. Porque somos luz, tenemos que ir donde están las tinieblas. Debemos ser intencionales con esto. Ahora, ¿de qué manera sucede esto? Despertate, che, despertate. ¿Y qué tengo que hacer? Deshacerme de la vestimenta de la noche. Dice la palabra ahí en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vos cuando te levantás a la mañana, no sé con qué dormís, o si dormís con algo, pero seguramente con la ropa que dormís no es la misma con la que vas a trabajar, ¿o sí? Yo he conocido a algunos que se acuestan con lo que tenían puesto y se levantan y salen así. Pero supongamos que somos gente normal. Vos no salís a trabajar con lo que te pusiste para dormir, ¿verdad? De la misma manera, es un desvestirse para volver a vestirse. ¿Y de qué nos tenemos que desvestir o qué tenemos que desechar? Si queremos vestirnos de las armas de la luz, debemos desvestirnos o desechar, como dice acá la palabra, las tinieblas, las obras. Fíjense claramente que dice obras, no dice de las tinieblas, sino dice de las obras de las tinieblas. ¿Con qué tienen que ver las obras? Con lo que haces, con lo que haces en tu vida. Dijimos el primer domingo que empezamos a hablar sobre este tema de las tinieblas y la luz, que las tinieblas, ¿qué son las tinieblas? ¿O qué son las obras de las tinieblas? Y podemos decir que las obras de las tinieblas, como lo define la palabra, es adulterio, fornicación, mentira, etcétera, robo. Todo eso tiene que ver con las tinieblas. Y podemos decir, bueno, pero yo no robo, yo no miento, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero hago la mía, que no está mal. Y yo les quiero volver a definir que las tinieblas, las obras de las tinieblas, son todas aquellas cosas que no son las obras de Dios. ¿Amén? ¿Se entendió, hermanos? Las obras de las tinieblas, podemos hacer una larga lista de cosas que son las obras de las tinieblas. Pero las obras de las tinieblas son todas aquellas obras que no son las obras de Dios. Porque dice la palabra que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Dios ya lo hizo todo. Cristo dijo, consumado es, hecho está. Y nosotros en esa obra y en las obras de Dios debemos andar, dice la palabra. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vos podés decir, bueno, pero yo hago obras de caridad. Yo ayudo en el hospital de niños con una rifa. Y yo hago esto y yo hago lo otro, que está bien, humanamente está bien. Todo lo que humanamente nos parece bien, que se puede hacer, bárbaro. Pero son las obras de Dios, es lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Es donde Dios quiere que inviertas tu vida. Y es ahí donde está el kit de la cuestión. Por lo tanto, más que definir en detalle qué son las obras de las tinieblas, deberíamos entender y tener bien incorporado esto, que todo lo que no hacemos, que es obra de Dios, es obra de las tinieblas. Aún aquellas cosas que para nuestros ojos humanos son buenas. Y ojo, porque acá hay algo muy tremendo, que el Señor desprecia tremendamente. Fíjense lo que dice Isaías 5:20. Ustedes saben que yo siempre les digo, yo no digo mi parecer, sino les anuncio la palabra. Soy una intermediaria. Así que no se enojen conmigo, sino enójense con la palabra o cuanto mucho con Dios. Isaías 5:20 dice:
¡ay! ¡Ay! Hoy, pobrecita Abigail, hay una mesita que tenemos ahí en el comedor nosotros con 2 cajoncitos que son bastante gruesos, la madera, y abrió el cajón y se le salió el cajón del todo y cayó el cajón y la punta del cajón le dio en el dedo gordo arriba de la uña, así, ¡pah! Le dio, le hundió la uña. Y no dijo ay, pegó un grito que nos asustamos pensando que no sé qué le había pasado. Este ay es más o menos así. Acá nosotros leemos ay, pero es un ay de dolor. ¿Por qué? Porque justamente Dios está de alguna manera juzgando a aquellos. Fíjense lo que dice. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Yo no hago mal a nadie. Yo me siento bien con lo que hago, me siento bien conmigo mismo. Y por ahí alrededor mío dejo el tendal, ¿no? Y fíjense lo que dice, bueno, hay otro ay, pero no sé por qué lo leo pero si de alguno lo recibe, recíbalo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. A mí no me hace nada. Debemos, hermanos, definirnos de una vez por todas de qué lado estamos. No podemos seguir un poco aquí y un poco allá y nunca se sabe finalmente dónde estamos. Por eso debemos desechar las obras de las tinieblas y ahora vestirnos de las armas de la luz. El Señor nos llama a tomar una postura. Esta noche tenemos que decidir si vamos a estar finalmente en la luz o en las tinieblas. Amén. No podemos estar un poco acá y un poco allá. En Efesios 5:11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué tenemos que hacer con las obras de las tinieblas? Reprenderlas. Y por otro lado, vestirnos de las armas de la luz, y es aquí donde finalmente me quiero centrar en esta noche y en este mensaje. Si estás del lado de la luz, si sos hijos de luz, si sos luz, entonces tenés que ponerte la camiseta del Señor. Amén. Jugártela. Más que la camiseta, ponerte el uniforme. Vestirnos, después más adelante, y después lo voy a predicar más adelante, pero tenemos que vestirnos de Cristo, vestirnos con las armas de la luz, vestirnos de buenas obras, de las obras de Dios. Este vestirse tiene que ver con las cosas que hacemos. Porque alguno puede decir, vestirnos de las armas de la luz, suena medio raro, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto de vestirnos con las obras? Justamente esto de vestirnos se refiere a las obras, a las cosas que hacemos, a las cosas que haces con tu vida cotidianamente. No pienses más allá. Pensá qué estás haciendo con tu vida y si lo que estás haciendo con tu vida pertenece a las tinieblas o pertenece a la luz. Este vestirnos tiene que ver con las cosas que hacemos, como dije, y hay una vestidura espiritual que solo se ve en el ámbito espiritual, en los lugares celestes. No podemos entrar ahí desnudos y desprotegidos. Algunos de nosotros y muchos cristianos, sin obras de la luz, sin las armas de la luz, quieren entrar en el mundo espiritual a tomarlo de Dios, porque dice la palabra que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Y dónde se encuentran? En las regiones celestes. ¿A qué se refiere eso de las regiones celestes?
El mundo espiritual. Ahora vos, hermano, cuando entras al mundo espiritual, ¿cómo entrás vestido? ¿Se acuerdan que Jesús cuando convidó a las bodas y todo entraron y entró uno que no estaba vestido adecuado para entrar a las bodas? Y le dijeron, ¿y vos quién sos? Mirá, este no está vestido como tiene que vestirse. Y lo rajaron y lo echaron afuera, a las tinieblas, dice. Entonces, hermano, cuando nosotros entramos al mundo espiritual a través de la oración, ¿cómo entramos vestidos? Y esto de entrar vestidos, yo me acuerdo una vez que un predicador nos hizo hacer toda la mímica de vestirnos con la armadura de Dios, de Efesios 6. Entonces teníamos que ponernos el cinturón de la verdad, entonces teníamos que hacer como que nos poníamos el cinturón, ¿no? Y estaba bueno, porque nos divertimos, nos matábamos de risa, cuando alguno medio se caía por ponerse las sandalias del Evangelio. Agarrar el escudo, la espada, teníamos que estar así, ¿viste? Y nos matábamos de risa. Estaba bueno, pero la idea, ¿cuál es de Dios? No es que nos enfoquemos en las cosas irreales, que no se ven, que no se palpan, sino que nos enfoquemos con las cosas reales, que lo que vivimos cotidianamente. Justamente quiero leer Efesios 6, en el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Me tengo que vestir con la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 14 dice, justamente, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con el cinturón de la verdad, y vestidos con la coraza de justicia que cubría el pecho y la espalda, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo, el casco de salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, si pasamos en limpio esto, vamos a pasar en limpio, ¿me ayudan? ¿Sí? ¿Tienen ahí sus Biblias? La primera cosa de esta vestimenta que encontramos, ¿cuál es? ¿El qué? ¿Y qué es el cinturón de qué dice? Dígamelo completo. Muy bien. Podríamos decir la verdad. Lo segundo, ¿qué es? La justicia. Lo tercero, ¿están anotando ahí? Verdad, justicia, evangelio. Son los sacando las figuras. Saquemos el cinturón. Está bien, sacamos las figuras y miremos qué representan esas figuras. Estemos mirando las figuras. Miremos qué hay detrás de esas figuras. La verdad, la justicia, el evangelio. Después, ¿qué dice? La fe. Después, ¿qué más? La salvación. Después, la palabra. Y por último, suena muy lindo decir el cinturón de la verdad, investigar cómo se vestían en esa época, porque evidentemente Pablo en su mente tiene la vestimenta de un soldado romano y está describiendo los elementos de un soldado. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, hay batalla y guerra. ¿Entre quién? Las tinieblas y la luz, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, entre Dios y Satanás, los ángeles del Señor y los demonios del enemigo. Hay batalla y guerra continuamente. Amén. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, como hijos de la luz, tenemos que estar vestidos para entrar en batalla. Amén.
Y nosotros podemos quedarnos y distraernos. ¿Ya está? Este me gusta más. Podemos distraernos con las figuras, pero yo le pido por favor que quite la vista de las figuras, de la imagen del soldado y de las armas, de la espada, del escudo, del casco, etc. Y fijémonos en qué es lo que verdaderamente el Señor quiere para nuestra vestimenta espiritual. La primera cosa que nosotros tenemos que estar vestidos en nuestra vida espiritual es con la verdad. Hermano, vos podés reprender al diablo con todas tus fuerzas y quedarte sin voz de echarlo fuera al diablo, pero si vos mentís, estás desprovisto. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces, si vamos a enfrentar a las tinieblas, hermanos, tenemos que asegurar nuestra vida como un cinturón con la verdad. Con la verdad. Es lo que da seguridad a nuestra vida, la verdad. Estoy andando en la verdad, porque yo no solamente digo la verdad, sino que ando en la verdad. Es el eje, es el camino de todo lo que hacemos y decimos, la verdad, la verdad, la verdad. Y no hay mentira en mí, no hay engaño, sino la verdad. ¿Cómo andas con esta parte de la vestimenta? Está bien que no contesten porque si no podrían mentir. Pero la verdad es un elemento esencial, porque si no estás entrando desprovisto al mundo espiritual. Lo segundo, ¿qué es? La justicia. ¿A qué justicia se refiere? A tu vida justa, a tus hechos de justicia, que obrás con justicia. Y esto, fíjense que nos cubre, como la imagen nos cubre ahí el pecho y la espalda. ¿Saben de qué nos protege la justicia? Obrar con justicia. Y a usted le va a sonar medio raro lo que voy a decir. Pero andar en justicia y obrar en justicia nos protege de Dios. Dice, no, pará, si la batalla es contra la tiniebla, contra Satanás, con los demonios, ¿cómo de Dios? Sí, porque cuando vos no obrás con justicia, estás fuera de Dios. Y dice Romanos 1:8, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. Entonces, si vos andás en injusticia, tenés un problema mayor que Satanás y sus demonios. Tenés un problema con Dios, porque no estás andando justamente. Por eso Dios reprobaba tanto cuando vos en la balanza la manipulabas para sacar ventaja. Guarda a los ventajeros, porque sacan justamente ventaja y eso es injusticia delante de los ojos de Dios. La justicia nos protege de Dios porque estamos alineados con Dios, estamos en lo mismo que Dios porque Dios es un Dios justo. Si obramos en justicia, estamos en sintonía con Dios y estamos cubiertos. Yo no sé si alguna vez ustedes lo escucharon esto, pero si nunca lo escucharon, presten atención porque es muy importante. Obrar en justicia nos mantiene alineados a Dios y eso nos protege porque la ira de Dios está en contra de aquellos que obran con injusticia. La verdad, la justicia, lo otro que era. ¿Qué era? ¿Y cómo se representaba el Evangelio? Si bien yo le dije dejen de lado las figuras, pero ¿cómo se representaba el Evangelio? Con el calzado. ¿Por qué con el calzado? Muy bien, porque hay que ir. Entonces podemos decir que el Evangelio es nuestra causa, es nuestro motor, lo que nos moviliza es el Evangelio, lo que nos hace levantarnos, lo que nos hace salir, lo que nos hace movernos, lo que nos mueve a nosotros. No es el interés que tiene el mundo
o la motivación que tiene el mundo del bienestar, o como decía Juan hoy, o de vivir bien, o de trabajar para tener más y más y más, sino que ¿cuál es la causa, el motivo, el motor, lo que nos moviliza, lo que nos lleva a orar, lo que está en nuestros pies y nos lleva? El Evangelio. Amén. El Evangelio de la paz. No es de la paz, viste que por ahí hay muchas películas que les preguntan a las modelos, ¿y vos qué deseás? Dice, la paz del mundo. No se refiere a esa paz, sino que se refiere a la paz con Dios. Porque el mundo está en conflicto con Dios justamente, por el pecado, y nosotros al compartir el Evangelio, la gente puede encontrar paz con Dios. La verdad, la justicia, el Evangelio. Lo otro que es la fe. La fe es lo que nos protege ¿de qué? La fe nos protege de los ataques del enemigo en el área de las emociones. Que ustedes dicen, Sí, porque fíjense que el escudo romano, no era como quizás los escudos que nos imaginamos nosotros que vemos en la película. Era un escudo redondo y chiquito para ser fácil de transportar, y la idea era cubrirse el corazón. El escudo te cubría el corazón. Y la fe nos cubre en cuanto a lo emocional, porque lo contrario a la fe podemos decir que es la razón o que es la lógica, pero movido por las emociones. Piénsenlo un poco. Muchas veces nosotros no creemos justamente porque nuestras emociones nos dicen que no. Y como estamos emocionalmente es como andamos. Si a vos te van mal las cosas y yo te digo, hermano, gozate en el Señor, y vos decís, vos no sabés lo que me pasó. Y entonces, ¿qué te pasa? Estoy bajoneado, estoy mal, me siento depresivo, estoy angustiado. ¿Con qué tiene que ver todas esas cosas? Con las emociones, tienen que ver con el corazón. Y la fe, ¿qué hace? Contrarresta eso. Porque todo eso es un ataque del enemigo, que son las flechas del enemigo, que vienen en forma de pensamiento, que se instalan en mi mente y me dicen, nada de todo esto va a cambiar, siempre todo esto va a ser igual, vos nunca vas a poder salir, siempre vas a estar sumergido en este pozo, nunca vas a poder avanzar, nunca vas a poder tener nada. Son las flechas del enemigo. ¿Y qué hace que las flechas del enemigo no lleguen a tocar mi corazón en las emociones? La fe, el creerle al Señor, que yo creo que Dios está conmigo como poderoso gigante, que yo creo que el Señor está conmigo y Él me eligió y tiene un propósito para mi vida. ¿Se entiende? Entonces la fe actúa como un escudo que protege nuestros corazones contra las saetas, las flechas, los dardos de fuego del maligno que vienen en forma de pensamientos. Después ustedes evalúen todo esto porque es una interpretación mía. Si quieren la toman, y si no me dicen, mira Andrés, acá en esto te equivocaste porque vos tendrías que haber dicho así, así. Estoy abierto a que me digan lo que quieran. Y busquen otra iglesia. Después que viene la salvación. La salvación nos protege en el área de los pensamientos, porque es el yelmo de la salvación. Al salvarnos, el Señor, como cantábamos hoy, nos convirtió en hijos. Y justamente el enemigo viene a atacarnos y a poner en duda quiénes somos. Y vos decís que sos hijo de Dios, y vos decís que sos cristiano, y vos decís que andás en la luz. Pone en duda en el área de nuestros pensamientos quiénes somos en realidad. Pero nosotros, al ser salvados, hermanos, nos convertimos en hijos de Dios. Lo dice la palabra. Amén. Y bueno, y justamente la otra parte es la palabra. La palabra es representada por la espada. ¿Para qué se usa una espada? ¿Para pelar papa? Para matar. ¿Para qué más? Para defenderse.
para atacar, para romper, para destruir, para quitar. Amén, quitar la vida. La espada no es algo pasivo. Aún dice la palabra que de sí misma, que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Amén. Y vos fíjate que nos ha pasado seguramente a muchos de los que estamos acá, que cuando nos han dicho una palabra o la han escuchado predicar, no sé si por mí o por quién, y la palabra, viste, como que te atraviesa. Entonces, ¿qué te pasa cuando la palabra te atraviesa? ¿Vos te sentís cómodo? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís contento? No. Incomoda, te pone mal, te molesta, duele, porque te está rompiendo. ¿Qué está rompiendo? Estructuras de pensamiento que nosotros teníamos. ¿Qué está matando? Está matando la fe en las cosas vanas que nosotros teníamos. Nos empieza a romper y a destruir la palabra. Por eso dice que la palabra es como la masa que rompe la roca. Es como fuego que consume. La palabra, hermanos, es un arma poderosa de Dios para destrucción de fortalezas, contra todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Y Dios nos dio a nosotros esta arma para usarla no en contra de los hermanos, no en contra de la gente, sino en contra de las mentiras, los errores y las falsas doctrinas de Satanás que se siembran a través de falsos predicadores, falsos profetas y falsas doctrinas de demonios que se levantan en medio aún del pueblo de Dios para desviarnos de la verdad. Pero la palabra, vos venime a mí a decir lo que quieras, lo que vos pensás, lo que vos sentís, lo que vos escuchaste, lo que vos viste, la experiencia que vos tuviste, la revelación del cielo que vos tuviste, pero contra todo eso está la palabra. A ver, decime, ¿dónde está eso en la palabra? Yo me baso en la palabra, me fundamento en la palabra, hablo según la palabra, tomo decisiones según la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el fundamento, es la roca sobre la cual edifico mi vida. Y es la que me sirve como una espada, no solamente para defenderme, sino para atacar las mentiras y los engaños de Satanás. A veces, refutarle a alguien, discutirle a alguien para salvarlo está bien, no para pelear. ¿Viste? A veces nos podemos discutir, a pelear. No. Nosotros tenemos que usar la palabra para romper el engaño y la mentira de Satanás en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Y por último, la oración. Yo lo hice todo muy simple, todo esto, porque no quería detenerme tanto en cada una de las cosas, pero podríamos hacer una predicación de cada cosa. La oración, podemos decir muchísimas cosas de la oración, pero la oración es lo que nos da la fuerza y el poder para batallar. La oración es lo que nos da la fuerza y el poder de Dios a nuestra vida para enfrentar al enemigo. Si no, hermanos, sin oración no hay poder. Una iglesia sin oración no tiene poder. Y no me refiero a cultos de oración, me refiero a vida de oración. Podemos hacer mucho culto de oración, pero los hermanos no oran. A mí me encanta venir cuando puedo, 6:30, a orar con los hermanos acá. Qué lindo que es, ¿no? Pero vieron que hay algunos que no oran. Ahora dicen, ¿quién? ¿Yo? ¿Seré yo, Señor? No sé, pero pusimos 6:30 para orar, pero por ahí hay algunos que hacen una oración y dicen, Señor, 5 minutos, amén. La idea es esa media hora orar, ¿sí? Y dedicarnos a la oración. Y si ustedes sienten una carga por la oración, porque tenemos que orar, tenemos que venir 6:30 y orar. Esa media hora. Amén. Por ahí, bueno, nos saludamos, hablamos, sí, tampoco es que entramos por ahí y nos zambullimos así. Salí que estoy orando. Nos saludamos, hablamos, todo, pero vamos a dedicarnos a orar. Amén.
Pero no alcanza con esa media hora de oración, sino tenemos que tener una vida de oración. Vos religiosamente podés decir, yo oro 3 veces al día. Y ya está. ¿Y el resto del día qué hace? La palabra dice, orad sin cesar, sin parar, en todo tiempo. Está bien si vos te pones 3 momentos en el día para orar. Está fantástico. Si vos te pones 15 minutos, media hora, 1 hora, dices, yo ya oré. Pero viste, a veces nos pasa eso. A mí me pasaba eso. Por ejemplo, y encima nos enseñaban así, ¿viste? Decían, vos tenés que tener tu devocional, tenés que tener tu tiempo de oración. Amén. Entonces nosotros hacíamos eso. Pero, ¿cuál era el problema de eso? Único. Entonces, ¿qué pasaba? Yo cuando me levantaba temprano y podía leer la Biblia y orar, me sentía Superman en ese día. Decía, gloria a Dios. Aleluya. Le predicaba a todo el mundo. Me sentía Benijín. Reciban la unción ahora. Aleluya. Y cuando no oraba, porque me quedé dormido, porque me había acostado tarde, y entonces iba a trabajar y venía alguien y me decía, vos vas a una iglesia, ¿no? Sí. Me sentía el tipo más miserable del mundo porque no había dedicado ese tiempo a la oración. Cuando el Señor me muestra lo religioso que era y me doy cuenta que Él está conmigo todo el tiempo hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, entonces yo empecé a hablar con Él de otra manera. Ya no solamente, hermanos, no me malentiendan, algunos que están haciendo devocional dicen, entonces nada más devocional. No, síganlo haciendo porque contribuye, sirve. Pero la esencia de la oración no es un tiempo, es todo el tiempo. No es un día, es todos los días. No es un culto de oración, es la vida de oración. Continuamente estoy hablando con el Señor. Aún cuando vas a ser mandado. Yo ya les compartí a ustedes el tema del estacionamiento. Y pueden creer que hasta el día de hoy me sigue funcionando. Y tengo testigos, y si ustedes me los piden, yo se los presento. Yo le digo, Señor, cuando viajo al centro, ahorita al centro no puedo ir con auto, todos dicen, tenés que ir en micro, no, yo voy en auto. Y le digo, Señor, dame un estacionamiento. Y siempre me pasa lo mismo. O encuentro el estacionamiento, el espacio vacío, o justo que voy mirando así, ¡fum!, sale un auto. ¡Oh, es la gloria, o no! ¡Es un milagro! Habría que sacar fotos, filmarlo, para decir, miren. Porque todos atestiguan que en el centro no podés encontrar nunca estacionamiento. En las cosas más ínfimas, en los detalles más mínimos, estamos con el Señor y hablamos con Él. Aún, como les vuelvo a repetir, en las cosas más insignificantes de la vida, porque Él está metido en toda nuestra vida, no en una parte que tiene que ver con actos religiosos, de ir a un culto, de tener un tiempo devocional de oración o de hacer algo para Dios. Todo lo que hacemos es para Él, es por Él y para Él. Así que pensá bien qué es lo que estás haciendo con tu vida, porque las obras son nuestra vestimenta. Si vos andás en la verdad, en la justicia, si estás predicando el Evangelio, si estás, como leíamos recién, si estás orando, si estás compartiendo la palabra, entonces te estás vistiendo. Y entonces estás habilitado por el Espíritu para entrar en el mundo espiritual y tomar las bendiciones de Dios y decirle a los demonios, huyan, se van. Y los demonios tiemblan y se van porque ven a alguien que está vestido de Dios, alguien que está vestido con la armadura de Dios. Dice, ¿y este de dónde salió? Amén, hermanos. Termino.
despertémonos, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, porque hay una obra que hacer y que es la obra de Dios. No es tu obra, mi obra y la obra de los demás, es la obra de Dios y todos estamos metidos ahí como iglesia, como familia de Dios que somos. Apocalipsis dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, dice, mirá, y vean su vergüenza. Cuando se refiere a la vestidura está refiriendo a estar haciendo lo de Dios y no lo nuestro. Y finalmente en Apocalipsis 19:8 dice, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué son? Acciones, obras. ¿Qué es lo que haces con tu vida? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Me ayuda a correr estas cosas? Cerrá tus ojos por un momento y vamos a orar al Señor. Leímos en la palabra que es hora ya de despertarnos del sueño, abrir los ojos, estar atentos y mirar. Desechemos las obras de las tinieblas, los enredos que tenemos muchas veces por estar en el mundo, nos distraen de lo de Dios. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Pregúntate y preguntémonos, ¿estoy andando en la verdad? ¿Estoy obrando con justicia? ¿Estoy compartiendo el Evangelio de la paz con otros? ¿Estamos creyendo lo que Dios dice o estamos escuchando al diablo mentirnos y engañarnos? ¿En qué estás